Gracias por estar con nosotros en esta nueva edición de Tiempo de Orientación. Siempre para nosotros constituye un altísimo privilegio poder estar aquí frente a ustedes, penetrar hacia sus hogares a través de las pantallas y de la plataforma de comunicación de Cinevisión Canal 19. Se estila que me acompañe Ernesto Jiménez y Aristides Marte. ¿Cómo están, señores? Feliz noche, Julio Alberto. Un plato fuerte tenemos Ernesto. hoy. Muy buenas noches, Julio Alberto, Aristides y todos sus amigos y amigas. A otra entrega más, sean todos bienvenidos de Tiempo de Orientación. Y agradecemos siempre a Dios, nuestro Padre el Todopoderoso, que nos permite estar con ustedes y llevarles programas tan interesantes como los que hemos preparado en la noche de hoy. Se estila ya y es una muy buena costumbre de este espacio iniciar con una reflexión. Y la de esta noche es en torno al 1 de mayo, Día Internacional del Trabajador, y el equipo de Tiempo de Orientación, a manera de reflexión, les ha preparado este muy interesante y valioso reportaje. Adelante, señor director. El 1 de mayo se conmemora en varios países del mundo el Día Internacional del Trabajo, en homenaje a los llamados mártires de Chicago, un grupo de sindicalistas anarquistas que fueron ejecutados en 1886. Su misión fue luchar por la reducción de la jornada laboral a 8 horas, que en aquel entonces duraba entre 12 y 16 horas respectivamente. La protesta, llevada a cabo inicialmente por 80,000 trabajadores, pronto desembocó en una poderosa huelga nacional que afectó a numerosas fábricas en los Estados Unidos. A partir de allí, el conflicto se fue extendiendo a otras ciudades norteamericanas, logrando que más de 400,000 obreros pararan en 5,000 huelgas simultáneas. La magnitud del conflicto causó preocupación al gobierno y al sector empresarial, que creyeron ver en las manifestaciones y huelgas el inicio de una revolución anarquista. La fuerza demostrada por los obreros en su reclamo marcó un antes y un después en la historia de todos los trabajadores, instaurándose aquella fecha como el Día Internacional del Trabajador. En la actualidad, muchos países rememoran el 1 de mayo como el origen del movimiento obrero moderno. Sin embargo, hay algunos que no lo hacen. En general, países de colonización británica, tales como Estados Unidos y Canadá, que celebran el Labor Day o Día del Trabajo el primer lunes de septiembre. En Nueva Zelanda, el cuarto lunes de octubre. En Australia, cada estado federal decide la fecha de celebración. El primer lunes de octubre en el territorio de la capital australiana. En Nueva Gales del Sur y Australia Meridional, el segundo lunes de marzo. El primer lunes de marzo corresponde en Victoria y Tasmania, en Australia Occidental, y el 1 de mayo en Queensland y el territorio del norte. En 1954, el Papa Pío XII declaró el 1 de mayo como festividad del Santo San José Obrero. ¡Feliz Día Internacional del Trabajador! Bien, ahí estuvieron viendo este resumen con motivo del Día del Trabajador, que no solamente estamos celebrándolo acá en República Dominicana, sino que también se celebra en un sinnúmero de países, principalmente en Latinoamérica. Ahora vamos a dejarlo con el resumen de las noticias más importantes y el acontecer noticioso en la República Dominicana, preparado por nuestro equipo de producción. El servicio de la línea 2 del metro de Santo Domingo ha presentado retrasos a causa de problemas técnicos. La cuenta de Twitter del medio de transporte informó que entre las estaciones Juan Pablo Duarte hasta la Manuel de Jesús Galván se ha presentado una reducción de la velocidad habitual. De acuerdo a los altoparlantes que se encuentran en las estaciones del metro, este está presentando problemas de señalización, lo que ha provocado retrasos de hasta 40 minutos. Técnicos de la institución trabajan arduamente para normalizar la situación. El servicio continuará ofreciéndose sin tener que paralizar las operaciones, ya que la situación no representa ningún peligro para los usuarios, se informó. A solicitud de trabajadores y empleadores, el Ministerio de Trabajo, a través del Comité Nacional de Salarios, pospuso la reunión salarial que estaba pautada para este jueves, donde se discutiría el salario mínimo privado no sectorizado. En su lugar, los líderes sindicales y empresariales acordaron reunirse a los fines de llevar una propuesta consensuada en la próxima reunión. En la última sesión realizada, el presidente del CNS, Félix Hidalgo, dio un plazo final a los sectores para decidir un aumento salarial consensuado y, en caso de que no se pusieran de acuerdo, las representaciones gubernamentales propondrán un porcentaje de aumento a las partes.
Finalmente, el líder opositor Juan Guaidó, reconocido como presidente interino de Venezuela por medio centenar de países, reapareció en Caracas en una manifestación y llamó a un paro progresivo en la administración pública a partir de mañana. Mañana comienza la operación Libertad Sindical con rumbo a la huelga general. Mañana vamos a acompañar la propuesta de paro escalonado, dijo Guaidó frente a 1 millar de personas que se concentraron en uno de los puntos dispuestos por la oposición para protestar contra el gobierno de Nicolás Maduro. El opositor, también jefe del Parlamento, celebró que miles de personas estén en las calles protestando, a pesar de la intimidación que achaca al Ejecutivo, contra el que ayer encabezó un efímero levantamiento militar. El chavismo, por su parte, se ha ido concentrando en el centro y oeste de Caracas para participar en los actos convocados por el gobierno en el marco del 1 de mayo y en respaldo a Maduro. Continuamos con su espacio Tiempo de Orientación y les pedimos que se queden pendientes ahí con nosotros porque más adelante tendremos en nuestra conversación central a la doctora Rosario Espinal, con quien trataremos temas interesantísimos en el orden nacional e internacional. Y a continuación, el segmento más esperado humildemente por este servidor es el de tecnología en tiempo de orientación y por supuesto tenemos a cargo de este segmento a nuestro hermano Arístides Marte. A ver con qué nos vienes hoy, Arístides. Bueno, hoy es el día del trabajo de manera internacional y ¿cuáles son esas tendencias que mejor son valoradas y son mejor pagadas en el área tecnológico? Bueno, yo creo que todos los días son los días de los trabajadores, ¿verdad? Entonces todos los días vamos a tener buenos días de fiesta, entonces, me imagino yo. No, eso no, pero que sí, no, que la gente sale a trabajar todos los días, Tú ¿verdad? tienes Ya que- por la propia dinámica de la Hay economía. personas que no ven eso como una idea descabellada, y hay personas que les gustaría incluso algo así. Pero son personas como Pero que bueno, no ¿qué valoran. nos Que no tienes? valoran. ¿Qué nos Miren, tienes en el día de hoy? Carlos, compartí contigo una imagen ahí vía WhatsApp, no sé si la tienes. ¿Cuáles son los más demandados en materia tecnológica? Miren, la ingeniería e inteligencia artificial, esas son de las más demandadas. El experto en ciberseguridad, digital manager, que eso viene siendo como un community manager que maneja la plataforma de las empresas. Abogado especialista en nueva tecnología, o con esto, a los abogados que siguen queriendo ser las personas de picapleito, hay que inclinarse por la materia tecnológica y aquí más que tenemos una ley que tiene que ver con crímenes de alta tecnología. Eso hay que explotarlo y se vive día a día. Hay un nicho económico ahí si se explota para los abogados. También está la especialidad en robótica. Ahora, ¿cuáles son las mejor pagadas? El CTO, CEO, son los encargados de las empresas tecnológicas, los que tienen que llevar las decisiones tecnológicas de las empresas. La gerencia de sistema también son los de los mejor pagados. Gerencia de commercials, o sea, el que tiene que ver con el marketing digital. De e-commerce. La gerencia de business intelligence, o sea, se tiene que ver con quién te va a decir a ti dónde debe de ir tu marca digital, o sea, hacia qué sector debe de ir tu empresa a dar la publicidad en materia tecnológica y en materia digital utilizando las redes sociales. Wow. Y al final, el data system, o sea, el sistema de datos. Data scientist. Una persona que sabe todo lo que tiene que ver con tu empresa, te dice, mira, tu nicho está aquí. ¿Qué tienes que hacer? Tienes que explotarlo de esta forma y de esta forma, de manera tecnológica, mientras menos gastos operativos, sino con esta forma de datos. Esto es lo que nos ofrece. O sea, esas son las más pagadas y aprovechamos para citarla hoy en el Día Internacional del Trabajo. La revolución en cuanto al manejo de datos, ahí nos has hablado en ocasiones anteriores del Big Data y de cómo se está utilizando para entender las tendencias de los consumidores en el área privada y de los electores en el área política. Eso ha revolucionado el accionar tanto público como privado y no nos sorprende que esté dentro de las profesiones mejor pagadas, ¿no? Del 2019 en tecnología. La que menos paga incluso ya está en República Dominicana, son $2.500. $2.500 al mes. Al mes. Wow. Ahora ya anda el sueldo mínimo de esas personas, de los más pagados. Estamos hablando de 150,000 pesos. De quien maneja un City Data, eso es la persona, un ingeniero en sistema. Esos son los mínimos que pueden estar ganando. Y aquí de las universidades que imparten esas carreras o que se acercan a impartir cursos técnicos sobre esas carreras está el ITLA, ¿verdad? Principalmente, miren, las empresas del país están así, esperando cada vez que esos tecnólogos, ya sean en la a los egresados del ITLA. Esperando que esos tecnólogos de multimedia o tecnólogos en software, en red, están esperándolo, incluso lo hagan incluso antes de terminar, porque son personas que salen totalmente preparados con un top mundial que donde quiera que lleguen está representado y pueden trabajar. Arístides, gracias por este segmento muy dinámico, muy interesante y siempre edificante. Señores, vamos ahora a una pausa. Cuando regresemos de la pausa, entonces estaremos conversando con la doctora Rosario Espinal.
Bueno, como habíamos anunciado, ya está con nosotros la doctora Rosario Espinal. Yo creo que ya no necesita presentación. Buenas noches, doctora. Gracias por acceder a esta entrevista con nosotros. Buenas noches. Bueno, yo creo que de inmediato quisiéramos iniciar conociendo su panorámica en sentido general sobre el escenario político en la República Dominicana. Siempre se viven publicando encuestas, ahora salió Mark Payne y retrata una situación, una percepción que tienen los dominicanos sobre la marcha de la economía que es muy negativa, pero a la hora que evalúan la figura del presidente o del gobierno tiene una perspectiva totalmente distinta y quisiera conocer cuál es su opinión. Sí, bueno, se ha hablado mucho en el día de hoy de digamos, la discordancia que hay entre la percepción pesimista que tiene la población dominicana hacia el futuro, o de que las cosas andan mal y demás, y de que, no obstante, estén asignando un 60% de aprobación a la gestión presidencial. Y uno se puede romper la cabeza tratando de analizar eso. Y a veces uno no tiene una explicación, digamos, lo más precisa posible. En algún momento de la historia, usted que tiene mucho conocimiento de este tema de las firmas encuestadoras, ¿ha habido algún momento de la historia en el que el pueblo dominicano ha visto el futuro con optimismo? Que ha dicho que se ha sentido optimista, de que las cosas van bien y de que el futuro irá mejor. Bueno, a veces sube y a veces baja, pero en general la sociedad dominicana yo creo que ha vivido más marcada por el pesimismo que por el optimismo. La sociedad dominicana no tiene una construcción ideológica del progreso, no tiene una construcción ideológica del optimismo, no tiene ni siquiera una construcción ideológica de lo que es ser dominicano, dominicana y qué es la República Dominicana. Quizás por eso el tema Haití y haitianos es tan grave para la República Dominicana, porque solo a través de la diferenciación se busca una definición. Y eso no es muy positivo. Realmente en el país hace falta mayor optimismo. Yo lo decía hace un tiempecito en un artículo que yo planteaba que incluso para enfrentar problemas que existen ahora mismo hace falta una dosis de optimismo, porque el pesimismo en sentido general paraliza a la gente. En términos políticos se puede usar para tú subir y tratar de derrumbar al otro, eso es cierto, pero el pesimismo no es solo un instrumento que se usa en un proceso electoral, el pesimismo está ahí, o sea, las encuestas que están hechas en época que no es electoral también muestran un nivel de pesimismo. Entonces yo creo que en la sociedad dominicana hay que trabajar con la construcción de una ideología del optimismo. Y eso no quiere decir engaño, porque la gente dice, ¿cómo vamos a estar optimistas si aquí está todo mal? Y mira esto, y mira lo otro, y mira lo demás allá. No, la idea de una ideología del optimismo no es no ver lo negativo. Hay que ver, hay que identificarlo, porque es la única forma de trabajar en la superación. ¿Que hay delincuencia? Sí, lo sabemos. Claro que hay delincuencia. Pero hay que ver la delincuencia a partir de una toma de decisiones para superar el problema. ¿O hay desempleo? Bueno, ¿qué hay que hacer para superar el desempleo? Pero si uno cae en una discursiva negativa, es muy difícil superar los problemas. Incluso la discursiva negativa tiende a ser favorable a los que están en el poder, porque hace a la ciudadanía menos demandante, te hace más quejosa, digamos. La gente se queja más o más quejica. O sea, hay mucha queja, pero es una queja políticamente improductiva. Entonces, por eso nosotros encontramos las encuestas, como la que acaba de publicarse, que dice, la gente no ve un futuro muy halagüeño, o la gente ve la economía va por mal camino, o la gente ve el país en problemas. Pero por otro lado, la misma encuesta te dice, pero la gente está aprobando en un 60% la gestión del gobierno. Eso da por una tesis doctoral. Parecería como una contradicción insalvable, claro. Como algo irracional. Parece, ¿no? Totalmente, pero ¿por qué se da eso? Yo creo que se da eso
porque todo ese pesimismo que reflejan las encuestas es parte de una ideología que está apoyada en la noción de la queja. Entonces hemos asumido como que hay que quejarse. Tú tienes un programa de televisión o de radio, tú lo que haces es quejarte, porque si no te quejas, entonces eres una bocina generalmente del gobierno o lo que fuera. Y hay que aprender como nación a tener un discurso optimista y positivo, que no necesariamente es un discurso pro gobierno o pro partido en el gobierno, sino un discurso de construcción de lo posible. ¿Cómo nos movemos? Aquí hay problemas que tienen mucho tiempo sin resolver, problemas como el agua, problemas como la electricidad, o sea, desde que yo era niña estamos viendo esos problemas. Básicamente todos los problemas, se pudiera decir. Pero, por ejemplo, tienen toda la vida sin resolver. Ajá, pero hay problemas que son difíciles siempre de resolver. Por ejemplo... Y no es por ser pesimista, no, ¿verdad? Sería un realista, ¿no? Problemas Alguien realista como el es agua. Como es un optimista bien informado. Problemas como ofrecer servicios de agua potable. Problemas, o sea, la electricidad y demás. Eso debió resolverse. Es demasiados años que llevamos sin resolverlo. Ahora, ¿qué yo hago? Decir, no, en este país no se resuelve nada, este país no sirve, y por ahí me fui. No, o tomar un discurso y unas acciones junto con el discurso de es posible resolver el problema de la oferta eléctrica. Entonces uno desarrolla una ciudadanía proactiva. Tú puedes estar activado socialmente, pero activado fundamentalmente a partir del negativismo. Aquí el discurso, ya con esto, disculpa Ernesto que te doy paso, el discurso es quejarse y luego decir yo soy el cambio. El país va por mal camino y yo soy el cambio. Aquí no hay luz 24 horas y yo soy el cambio. O sea, atienden el discurso. Pero cuando uno ve la narrativa en los distintos medios de comunicación, para no atribuir solo exclusivamente a la oposición, realmente uno ve muchas quejas, pero ve pocas ideas de cómo salir de la situación en la que nos encontramos. Pero, y me gustaría ese análisis de Julio para conectarlo con otra pregunta en torno a este mismo tema. ¿Hay oposición en República Dominicana? Hablábamos antes de iniciar el espacio con la doctora Espinal sobre el tema de un artículo que escribió en el día de hoy sobre la oposición dominicana y cómo ha sido incapaz de capitalizar esas inquietudes de la población, esos elementos negativos, y por eso le hacemos la pregunta. Vemos sectores, sobre todo del partido oficial, del partido de gobierno, que de manera peyorativa dicen que no hay oposición, pero cuando uno ve las encuestas, sin lugar a dudas, nota una oposición débil, al menos en las mediciones públicas. Por lo tanto, le pregunto, ¿hay oposición? ¿O es que no están haciendo el trabajo y no han logrado capitalizar ese descontento social que supuestamente se vislumbra en las encuestas? Bueno, lo que sucede es que el sistema de partidos aquí se ha estado desarticulando. El reformista, el PRD se han fragmentado. Entonces, cuando la gente ve eso, un segmento dice, bueno, es que el PLD los destruyó. Bueno, eso es como decir, fulano y fulana se divorciaron porque una tercera persona se metió y los divorció. No, ellos se divorciaron porque tenían problemas. Que una tercera persona se haya beneficiado del problema y tuvo una relación con uno de los que se han divorciado, bueno, se dio. Pero la razón del divorcio es que en esa relación había problemas. Entonces el reformismo no fue capaz de reestructurarse después de la desaparición de su caudillo, único caudillo en el Partido Reformista. Entonces, ¿qué hicieron los reformistas? Lo único que le proveía su líder, guía y caudillo, buscar bienes del Estado. Entonces se fueron fragmentando en función de quién les daba esa seguridad. Y como el PLD ha estado tanto tiempo en el poder, el PLD ha sido el proveedor del Partido Reformista. Entonces, en ese sentido, pues sí, al PLD le convenía, pero el reformismo se fragmentó por sus propias razones. El PRD lo mismo, se fragmenta. Que el PLD ayude, bueno, al PLD le conviene una oposición débil, pero también en la misma oposición que no se articula. Entonces tenemos al PRD dividido, al reformista dividido. ¿Qué es lo que queda? El PLD de los tres partidos tradicionales, porque ¿qué es el PRM? El PRM es una facción mayoritaria del PRD. O sea, una facción mayoritaria que se va del PRD y forma
esta organización llamada PRM. Pero viene de ahí, viene de una división, hereda votos, y eso es bueno porque no comenzó de cero, no tuvo que salir a la calle a buscar los primeros miembros, sino que le llegaron de manera hereditaria. Pero ¿por qué, retomando la pregunta de Ernesto, y por qué se insiste diciendo que, o sea, no hay oposición? Y uno lo siente cuando hay temas importantes. Por ejemplo, con el caso Odebrecht, el papel que jugó la diputada Farida Raful, ahí se sintió que hubo oposición, porque ella constantemente asumió el tema de Punta Catalina, hacía cuestionamientos al Poder Ejecutivo, entre otras cosas, y pudo capitalizar en algún momento el foco mediático. Porque aquí toda la clase política ha sido beneficiaria del Estado y es compromisaria del mismo modelo. Entonces, lo único que tú puedes hacer en ese contexto es, claro que tú puedes hacer oposición, claro que tú puedes hacer oposición, pero ¿qué es lo que sucede? O sea, ¿por qué es que la oposición de hoy no tiene capacidad de llegar al poder? ¿O será que ya estamos ante un nuevo estilo del ejercicio de la política donde no se cuestiona nada y está todo el mundo siendo amigo? No, lo que sucede es que aquí se perdió la competitividad electoral. A partir del 2004, aquí se perdió la competitividad electoral. Se perdió la competitividad electoral porque el reformismo se fue fragmentando y porque el PRD salió muy mal del gobierno en el 2004. Eso le crea un espacio de hegemonía al PLD, que el PLD inteligentemente lo utilizó para consolidarse en el poder. Veamos, no ha salido del poder desde el 2004. No ha salido del poder, ha estado en el poder constantemente el PLD. Entonces, mientras eso ocurría, el PRD se divide después de las elecciones del 2012. O sea, no hace tanto que eso ocurrió. Es reciente. Entonces, quien pudo haber sido la oposición en un proceso de recuperación, porque el PRD quedó muy mal cuando sale en el 2004 en medio de una situación económica. Pero usted lo está viendo en función de las organizaciones políticas y es correcto. Pero vamos a verlo en función de los líderes. Por ejemplo, en relación a los temas nacionales que estamos hablando al inicio del programa. O sea, cualquier líder de la oposición, Luis Abinader, el expresidente Hipólito Mejía, qué sé yo, Wellington Arnaud, Carolina Mejía, cualquiera, pudiera agarrar los temas nacionales y en función de eso comenzar a construir un discurso de oposición militantemente en los medios de comunicación y en las plazas públicas. Para eso el PRM necesitaría una claridad de su posicionamiento programático. ¿Cómo así? Eso sonó muy complicado. Suena y poético también. Bueno, lo que quiero decir es que el PRM no ha articulado un proyecto político. ¿Qué es el PRM? ¿Qué busca? ¿Qué le ofrece a la sociedad? Tú no puedes construir eso simplemente a partir del rechazo a una política o la crítica al gobierno. La crítica es importante, pero la oposición no se construye solo a partir de la crítica. Tiene que hacer una oferta que sea creíble, que entusiasme a la sociedad, que la gente diga, estos tienen capacidad. ¿Por qué la sociedad no ha visto eso? Porque, recuerden, el PRD salió del poder en el 2004 con una crisis económica, eso marca un segmento de la sociedad, y luego del 2012 se divide. O sea, se divide. Entonces, ese es el escenario político. O sea, su estrategia debería ir más orientada, la estrategia del PRM, sería de posicionar el partido. Sería como posicionar el partido y posicionar el partido para crecer. Pero eso llevaría tiempo. Pero es que los partidos no se crean de la noche a la mañana. Por eso digo, aquí no hay competitividad electoral, hay que restablecerla. Doctora, pero cuando usted dice que no hay competitividad electoral, quizá ahí pudiera cobrar vigencia el discurso de algunos sectores de la sociedad que yo no comparto, pero bueno, quisiera conocer su opinión, de que entonces estamos en camino hacia un régimen no democrático, hacia una dictadura, porque si no hay competitividad electoral y lo que uno pregona y dice, bueno, es que aquí hay, o sea, cualquier partido que se construye una oferta electoral creíble, es posible de conquistar el poder a través de las elecciones. Pero entonces, si usted dice que no hay un escenario competitivo entre los partidos, porque entonces se perdió por las razones que yo dije. Es distinto cuando la competitividad electoral se pierde, porque viene un gobierno autoritario. O sea, aquí se está abusando del uso del término dictadura, desde mi punto de vista.
y hay que tener cuidado con eso. Aquí hay grandes déficits democráticos, pero aquí no hay una dictadura. Entonces no podemos confundir las cosas. Hay déficit democrático y un nuevo déficit democrático a los que hay. Un nuevo déficit democrático es que después del 2004, pero sobre todo después del 2012, se perdió competitividad electoral. Es decir, no hay un partido en la oposición con la fuerza, con la propuesta que le permita llegar al poder. Entonces, algún amigo o amiga PRMista que nos esté escuchando sentiría mucho pesimismo, ¿verdad? Retomamos el término nueva vez y pensaría de que... Yo creo que yo cambiara de canal, ¿verdad? No hay, claro, Lo que pasa es que no capa pueden caída, se va a engañar, sentir no. triste y va a decir, no hay No, pero yo esperanza. no lo- PLD hasta el 2044. No, porque yo no digo esto, puede confundirse, yo no digo esto para crear pesimismo, no digo esto tampoco para beneficiar al PLD, y ahí los PRMistas y cualquiera que esté en la oposición, lo que tiene que hacer es escuchar con precisión. La oposición necesita mejores propuestas y mejores políticos. Mejores propuestas y mejores políticos. Necesita las dos cosas. Por ejemplo, el PRM no va a avanzar si tiene a Hipólito Mejía, que salió del poder en el 2004 en medio de una crisis económica y que tiene una tasa de rechazo bastante alta. Esa es la figura que más opinión genera en el PRM. O sea, en el sentido de cuando él habla, Sí, crea acapara más todos los eco, medios. copa los medios, etc. Entonces, ¿qué es lo que él debería hacer? Bien, aporta tu carisma, tu capacidad de relacionarte con la gente común, etcétera, para tu partido, para que crezca, pero no estés en una competencia por la candidatura presidencial, porque eso hace un ruido demasiado grande dentro del PRM. Es más, le hace un ruido muy grande al PRM hacia la sociedad dominicana que quisiera encontrar alguna opción, pero que no cree que la opción es volver hacia atrás. Doctora, Eso lo pongo de ejemplo, para entender los problemas que enfrenta el PRM. Entonces el PRM necesita mejores propuestas y mejores figuras políticas para que hagan crecer el partido. ¿Por qué tiene que crecer? Heredó votos del PRD, pero tiene que crecer porque lo que heredó es una buena base, pero no da para ganar elecciones. Doctora, vamos a una pausa comercial, pero antes me gustaría dejar en el tintero la siguiente pregunta. Particularmente soy un seguidor de la corriente de análisis materialista de la historia, y dentro de esta corriente se entiende que como marcha la economía, marcha la política. El PLD todavía no ha vivido una crisis grande del sistema capitalista dominicano y le preguntamos, para que dejarlo antes de la pausa, ¿es posible sacar del poder al Partido de la Liberación Dominicana en un contexto de estabilidad y crecimiento económico como el que se vislumbra para el 20? Vamos a escuchar la respuesta después de la pausa. Continuamos nuestra conversación central con la doctora Rosario Espinal sobre interesantísimos temas políticos en el orden nacional e internacional. Para terminar esta parte, en cuanto a la hegemonía del Partido de la Liberación Dominicana, le preguntábamos antes de la pausa de cómo pudiera construirse un proyecto político exitoso electoralmente en un contexto de estabilidad y crecimiento económico. Sí, mira, si el PRD no se hubiera dividido después de las elecciones del 2012, no se hubiese perdido aquí la competitividad electoral. Y muy probablemente hubiese vuelto al poder. Quizás hubiese vuelto al poder en el 16 o hubiese vuelto al poder en el 20, o por lo menos hubiese más balance electoral y más competitividad. Pero eso se perdió porque el PRD se dividió. Al dividirse, eso le da más poder al PLD y hace que, ¿cómo tú sacas del poder o cómo sale del poder, digamos, un partido dominante cuando se ha perdido la competitividad electoral? Tú necesitas una crisis económica muy fuerte que entonces produzca una desesperación en la gente, y la gente lo que quiera es que el gobierno se vaya y coge a cualquiera prácticamente que surja como alternativa. Que se diera una división profunda en el partido que está en el poder, lo cual es difícil. La palabra profunda, como o sea, que condiciona cualquier pregunta que se dividiera futura. en la mitad.
Ok. No que se fuera un grupito, que se dividiera en la mitad, vamos a decir, que se diera una situación así. O sea, tiene que darse algo catastrófico para que un partido dominante, en un contexto donde no hay competitividad electoral, se vaya del poder. Cuando hay competitividad electoral, es fácil cambiar. Que bien, o sea, la gente tiene un poco de disgusto y se va el que está porque están ahí. O sea, están balanceándose. La diferencia, pon tú, es de 4 o 5%. Tú sacaste 52, yo saqué 48. Claro. En las últimas elecciones, bueno, pues en la próxima hubo un poco de hartazgo contigo, te tumbaron 3, tú bajaste a 49 y yo subí a 51. O sea, eso es competitividad electoral, cuando hay una cercanía, cuando la diferencia entre quien gana el primer lugar y el segundo lugar no es muy grande. Ahí hay una competitividad electoral. Y eso lo entendemos. Ahora, usted mencionó un segundo elemento que creo que pudiéramos utilizar como transición en la conversación ya para otros temas, el de la división interna. Pareciera que dentro del Partido de la Liberación Dominicana las diferencias entre sus principales líderes están llegando a un punto de ser prácticamente insalvables. Por un lado tenemos el respeto a la Constitución, argumentado por el presidente Leonel Fernández, y por otro lado, aunque el presidente Danilo Medina no se ha expresado directamente, todo lo contrario, en las redes vemos muchísimos videos del presidente Medina jurando de la reelección, pero sus seguidores, gente de mucho peso, está activando la reelección, tanto en el Congreso como en otros medios de la sociedad. ¿Pudiera ser ese entonces el elemento que pudiera sacar al Partido de la Liberación Dominicana en un escenario hipotético? ¿Ve usted tan hondas las diferencias que pudiera en un futuro cercano llevar a la división a esta organización? Agregarle que dicen que se parece al PRD de los 80, por las se habla divisiones mucho. internas Claro, de ese partido. De la oposición interna de Jacobo Masluta, De Peña al presidente, Gómez, Antonio en ese Guzmán, tiempo Jorge Salvador. Blanco, Peña Gómez, etcétera, etcétera, etcétera. Mira, yo no sé si el PLD se va a dividir o no, pero si eso ocurriera, no va a ser una división profunda, es decir, no va a ser una división de mitad a mitad. Entonces, tendría un impacto, pero el impacto sería más limitado. De todas maneras, yo supongo que ellos van a tratar de hacer todo lo que sea posible para que no se produzca una división, porque a ellos les conviene mucho más que no haya una división. Pero yo creo que si se produjera, no sería, si produjera una división, no sería una división dramática, en el sentido de que la mitad se fue y la mitad se quedó, o la mayoría se fue y la minoría se quedó, o algo así. Entonces, yo... Ve poco probable. Sí, pero ¿no? me gustaría Sí, que culmine su idea para iba hacerle una culminando la pregunta. idea. Sí. Ve poco probable una división en el PLD. Yo la veo poco probable porque es muy tarde para una división. O sea, ¿cuál sería el escenario Ya de no dio división? el titular, es muy tarde para una división. O sea, Muy buen no, titular. y si se produce, entonces sería una locura, porque ¿en qué contexto se podría producir una división? Porque no es Danilo que se va a ir del PLD, porque él está en el poder. Entonces, ¿cuál Es el sería el presidente de la escenario? República. ¿Cuál sería el escenario de división? Que se dé la modificación constitucional, que se dé una repostulación de Danilo Medina y Leonel Fernández no esté de acuerdo y se vaya. Vamos a decir, ese es el escenario cuando se habla de división en el PLD. Ahora bien, ¿para dónde va Leonel Fernández? Estamos a un año de las elecciones. ¿Para dónde va? Doctora, una pregunta en ese mismo sentido. ¿Una posible modificación a la Constitución generaría como un escenario catastrófico a nivel nacional? ¿Entraría el mar en nuestro país? ¿Saldrían, no sé, revivirían o saldrían militares constitucionalistas a luchar a la calle? Creí que ibas a hablar si saldrían tiburones podridos del mar. Exigiendo o el algo como eso. retorno a la constitucionalidad. O sea, ¿qué escenario usted vería en caso de que se pueda producir una eventual modificación a la Constitución? Y Porque a se eso- pinta un panorama muy sombrío. A eso le agrego, si eso también no llevaría a más sectores a pensar de que se sigue por un sendero autoritarista, camino hacia una dictadura, de producirse un escenario como Bueno, ese. si se produjera un escenario así, lo que dicen que se va a producir un escenario difícil, ingobernable, van a seguir diciendo eso,
y los que consideran que no van a seguir diciendo eso. O sea, yo no creo que va a haber un cambio en la corriente de opinión pública. O sea, se va a seguir dando eso es lo que yo pienso, las opiniones diferentes y demás. Yo no soy partidaria de tantos cambios de la Constitución, yo no estuve de acuerdo con todos estos cambios que se han hecho últimamente. O sea, yo creo que no hay ningún sistema de repostulación es perfecto. Todos los sistemas de repostulación tienen problemas. Si tú la prohíbes totalmente, si la permites indefinidamente, si das una repostulación y nunca más, si la pones uno sí, uno no. O sea, todos los sistemas de repostulación tienen aspectos positivos y aspectos negativos. Siempre he dicho, en este país hay que escoger uno y vivir con lo bueno y lo malo de ese sistema de repostulación, porque lo que estamos haciendo es que cada presidente cambia las cosas en función de sus conveniencias. Nosotros tenemos 19 años en este siglo, estamos en el 2019. Aquí se cambió la Constitución, en el 2002 la cambió Hipólito. Los tres presidentes que hemos tenido la han cambiado. La cambió Hipólito en el 2002 para poder repostularse, porque en ese momento era un periodo sí, uno para no. repostularse de manera inmediata. Después la cambió Leonel Fernández en el 2010 y se rehabilitó. Se habilitó. Se habilitó en el sentido de que ya él no hubiese podido postularse nunca jamás. Pero no la cambió para quedarse de manera inmediata. Bueno, él no la cambió. Él propuso el proyecto de reelección de la reelección indefinida. Él había cambiado en 3 ocasiones de posición. Primero creía en el estilo norteamericano, que es el que pregonan todos los que están fuera del poder. Luego cambió y decía el de uno y nunca más. Luego habló sobre el modelo, luego habló sobre el modelo brasileño. Y el que se propuso en el día que se dieron los debates en la Asamblea General de modificación a la Constitución que había sometido el Partido de la Liberación Dominicana fue el proyecto de reelección indefinida y luego hubo una variación. Indiscutiblemente, Leonel Fernández promueve la reforma a la Constitución para habilitarse electoralmente. O sea, yo no me creo ningún otro cuento. Que fue una reforma más amplia, sí. Él tuvo tiempo para hacer la reforma más amplia, era parte de su proyecto político y todo eso. Tiene otro estilo, pero él se habilitó para poder volver. Y luego viene Danilo Medina y la cambia en el 2015 para entonces él poder repostularse inmediatamente. Entonces, en 19 años se ha cambiado la Constitución 3 veces, en las 3 ocasiones se ha cambiado el sistema de repostulación. O solo eso, Hipólito y Danilo Medina, o dentro de una modificación más amplia. Doctora, dentro de un análisis ya mirando el juicio de la historia, es algo en lo cual los que leemos muchos libros de historia y creemos que luego de pasados los años, las generaciones futuras suelen ser más severas que los contemporáneos, por razones de poder y de influencia del momento. ¿Cómo usted cree que vería la historia al presidente Medina de reformar nueva vez la Constitución con el único objetivo de permanecer en el cargo? Como un representante más del caudillismo ¿Pudiera dominicano. esto manchar su legado histórico? Pues se verá como un representante más del caudillismo dominicano. Es el eterno retorno del caudillismo en la política dominicana. Si hace una reforma constitucional otra vez para repostularse, pues sería la afirmación de que indiscutiblemente él está ejerciendo un poder caudillista. Leonel Fernández tiene la ventaja de que ha gobernado 3 periodos, pero por coyunturas políticas, primero uno de 4 años, luego uno de 8 años, pero está aspirando a volver, a pesar de haber gobernado 12 años. Hipólito Mejía, ellos los 3 se han presentado 3 veces anteriormente, o sea, Hipólito, Leonel y Danilo. Sin embargo, ellos están los 3 en el escenario político hacia el 2020, 2 que ya lo han declarado que van y 1 que el país está a la espera de ver qué es lo que va a decir. Entonces, lo que hay es una vuelta al caudillismo. El PLD, que es el único partido, digamos, de los tradicionales del sistema que queda vivo para fines de banca y pool, como dicen, realmente es un partido ahora mismo atrapado en el caudillismo. Leonel Fernández, como presidente del partido, cuando sale de la presidencia en el 2012,
debió dedicarse a democratizar y a institucionalizar el PLD. El PLD está osificado. El PLD es un partido donde no hay instrumentos democráticos internos. Pero Leonel Fernández, como lo que quería era volver, y ese era su objetivo central, dejó el partido por su cuenta, digamos, y no se dedicó a transformarlo. Hubiese sido el mejor aporte de Leonel Fernández a la democracia dominicana, que él hubiese modernizado, democratizado el PLD, hubiese obligado a Danilo a no querer seguir porque hubiese establecido mecanismos de sucesión en la candidatura presidencial. El PRI duró 70 años en el poder en México, claro, porque estableció un mecanismo de sucesión presidencial donde no era posible la repostulación de nadie. Claro, ellos tienen un periodo de 6 años, sí, que es más largo que 4. Un sexenio, así es. 4 años es más y corto. Y no pueden volver a aspirar. Pero yo creo que el PLD enfrenta ya de manera clarísima el problema del caudillismo, porque hay 2 líderes que prácticamente controlan toda la estructura partidaria y las lealtades partidarias, y están en su confrontación 2 bandos enfrentados, y no hay espacio para que florezcan otros liderazgos, otras figuras, porque dicen ninguno muestra el resultado en las encuestas. Bueno, de Margarita Cedeño no lo pueden decir, ella sí, pero de los demás que no muestran mucho apoyo, pero es que no van a mostrar apoyo mientras el partido esté dominado por 2 grandes figuras políticas que ha producido ese partido, Leonel y Danilo. O sea, ellos tienen que quitarse, digamos, y yo no estoy diciendo que se retiren a una mecedora en su casa, no, sino que sean los grandes organizadores del partido para que ese partido pueda entonces generar nuevas figuras. ¿Y usted vislumbra un enfrentamiento entre ambos en una posible convención en caso de que el presidente Danilo Medina se vaya a presentar una vez más? En caso de que modifique la Constitución nueva vez y pueda presentarse una vez más. Bueno, si la modifica no el presidente, la modifica el Congreso Nacional, las fuerzas políticas que representan más del 90% de los votos. Y el presidente de manera ingenua sería beneficiado sin querer. Entonces, en caso de que se dé ese escenario, ¿usted cree que Leonel estaría dispuesto a enfrentar al presidente Medina? ¿En qué sentido dispuesto? O en una convención a lo interno por la candidatura presidencial. O sea, si se modifica la Constitución. Bueno, yo creo que si se modifica la Constitución, yo no, o sea, yo no creo que va a haber no creo que va a haber un enfrentamiento por la candidatura presidencial, no lo veo, o sea, no podría darse. Dice que no hay marcha atrás en la defensa de la que Constitución. va por la candidatura presidencial del PLD. Pero todas esas cosas tú las dices hasta un momento. O sea, tú dices muchísimas cosas hasta que tú ves que hay una realidad. El PRD apoyó las primarias abiertas y ya dijo que no va a primarias abiertas. Entonces, o sea, tú en política dices muchísimas cosas, pero cuando tú haces así, evalúas y tú dices, espera, eso no tiene sentido hacerlo, entonces tú no lo haces. Yo sí he dicho una cosa, porque aquí esperan el gran milagro de que en el PLD se vuelvan a dar el abrazo de hermandad, y yo no creo que eso se va a dar. O sea, yo creo que en el PLD habrá un ganador y un perdedor, igual a como ocurrió para el 2016. O sea, ahí hay un enfrentamiento. Pero en el 12 hubo un abrazo de hermandad. El presidente Fernández no forzó con la Constitución y le dio paso a su compañero. Se dio en ese momento. ¿No pudiera reeditarse eso? Lo que pasa... Es que el presidente Medina no tenía el discurso que tienen ahora tan agarrido. Mira qué es lo que pasa. Yo creo que hay un cambio. Yo creo que hasta hace como 4 años, los pleitos en el PLD eran pleitos entre compañeros del PLD. Ahora los enemigos lo tiene el propio gobierno dentro del partido. Cuando el presidente Fernández era presidente, los pleitos eran entre compañeros. En la gestión del presidente Medina algo cambió. Bueno, lo que pasa es que uno de los problemas que tiene el políticos ahora mismo es que sectores claves que apoyan a Leonel Fernández son enemigos del presidente Medina, son opositores. Totalmente. O sea, que eran amigos hacen más ruido que la oposición. Pero son opositores del presidente del presidente Medina. Yo creo que eso le hace daño a Leonel Fernández y que él debió cuidarse de que eso no sucediera. O sea, no es posible que algunos de sus principales aliados le hagan oposición al gobierno de su propio partido, porque
eso crea una serie de tensiones Doctora, muy complicadas. Doctora, desafortunadamente hemos llegado a la parte final de esta entrevista. Usted ve que nosotros tenemos muchas ganas, ¿verdad?, de seguir conversando. El tiempo se acaba. Pero el tiempo se acaba. Muchas gracias por acceder a esta entrevista con nosotros. Yo creo que ha sido muy edificante y gracias a ustedes por estar en sintonía con este programa.